María. ¿Sí me escuchan? Bueno, mi nombre es Luz María, ya se los habían comentado. Soy psicóloga de formación, psicóloga social comunitaria. O sea, quiten de su mente el diván, el psicoanálisis, nada de eso tiene que ver con esta postura, es completamente diferente, pues porque ese es el imaginario, ¿no?, del psicólogo. La psicología social comunitaria trata de un enfoque desde el nosotros, con, para y desde la comunidad. Bueno, mi ponencia se llama Proceso de concienciación en migrantes centroamericanos sobre los factores sociopolíticos y económicos que generan un proceso de movilidad a Estados Unidos. Tiene un título muy gigante, pero trata entonces de decir por qué los migrantes migran sobre esos dos factores, el económico y el político. Pasamos a la siguiente, por favor. Quisiera un poco como colocarnos en el contexto. Para eso voy a utilizar este mural de Diego Rivera que se llama La Conquista, donde podemos observar, bueno, un poco sobre la colonización de los españoles o de Europa hacia el continente americano. Podemos observar esclavitud, tráfico de personas, espada y cruz, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, quiero que podamos visualizar la mercantilización de los cuerpos, el que se está ahí como sometiendo a algunos otros, claro, de diferente color, y a otros marcándolos, en fin, ¿no? El escenario es trágico. Y desde esta posición, desde este contexto, vamos a desarrollar la primera parte de nuestra, bueno, de esta ponencia. La siguiente. Ahora sí, este es el mapa conceptual por el cual nos vamos a guiar y vamos a primero delimitar qué es migración y qué es migración desde este enfoque, el enfoque que les mencionaba del nosotros, de la comunidad. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo se ha presentado el fenómeno migratorio en el continente americano? Dado que en la psicología social comunitaria advertimos que los hombres, las mujeres, provienen de un devenir histórico y de un devenir de existencias. No es por creacionismo o espontaneidad, pues. Vamos a pasar a la siguiente y vamos entonces a utilizar esta historia de la migración en nuestra América. El primer periodo lo vamos a denominar fratricida, que viene del año 1492 con el arribo de españoles, más o menos la imagen que veíamos anteriormente, al continente americano, bueno, con intenciones de barbarie y saqueo al continente. Después mercantil de 1500 a 1800, industrial de 1800 a 1925, de económico a político y postindustrial del 1970 a la actualidad. No me voy a detener mucho aquí, pero quiero que observemos pues que la historia de la migración en el continente americano tiene un proceso. Es un proceso que ha sufrido no solamente el territorio pues como de manera geográfica, ¿no?, con divisiones, etcétera, sino la población que en ella habita hasta el día de hoy ha modificado sus procesos de vida, de cómo es que enfrentan la realidad desde la cultura de alimentación, la cultura de la educación, que es una migración de existencias, pues, ¿no? Bueno, continuamos a la siguiente. El siguiente apartado de este cuadro gigante es, bueno, ¿y por qué ha permanecido la migración en el continente? ¿No? O sea, ¿por qué aquí? ¿Por qué no en otro lugar? Y determina entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Nuestra respuesta está a partir de la propuesta teórica de Mauro Marini, la teoría de la dependencia, donde propone que existen, en términos de Freire, opresor y oprimidos, y en este juego entre opresores y oprimidos pues hay un diálogo de dependencia.
El opresor se encontrará siempre en la cima de la pirámide, los oprimidos siendo más, por debajo, sosteniendo la pirámide, y es una relación entre sumisión, subordinación, poder y control, ¿cierto? Podemos ver, no hace mucho, la invitación de nuestro honorabilísimo presidente a el entonces candidato a la presidencia, Donald Trump, donde justamente coloca, o es evidente pues la imagen, las relaciones de dependencia entre países formalmente independientes. Supone que México es independiente de Estados Unidos, pero sabemos que esa no es la realidad. Y lo determinamos según la teoría de la dependencia, no mis palabras. Bueno, la siguiente, por favor. Vamos a pasar entonces ahora sí a la definición tal cual de quién es el migrante. Ya nos colocamos en este supuesto, en esta base contextual, bueno, teórico-contextual, y ahora vamos a pasar a la definición del migrante, por favor, la siguiente. Entonces, utilizaremos la primera imagen del mapa. Comúnmente en la bibliografía se determina que es migrante una persona que va de un punto A un punto B, cambiando su residencia. Sin embargo, nosotros a partir de este enfoque vamos a decir que el migrante va más allá de ir de un punto A a un punto B. No es solo una movilidad espacial o geográfica, delindando fronteras o franqueando fronteras geopolíticas, pues. Tiene la migración un sentido más amplio para la psicología social comunitaria. Y decimos que entonces es una persona o grupo que va desde un lugar de origen a otro destino, cambiando su residencia para establecerse en otro lugar. Pero en el caso del centroamericano, es una persona de sangre y huesos que enfrenta diferentes circunstancias que lo impulsan a entregar su pseudo libertad a cambio de dólares como parte de un proceso sociohistórico. Ya pudimos entonces visibilizar, como ya lo he mencionado, pues, que este proceso sociohistórico ha colocado las bases de la dependencia, de esta relación de dependencia con el imperio, con Estados Unidos. Pasemos a la siguiente, por favor. Y entonces determinaremos que justamente no es esto, no es ir de un punto A a un punto B. Es una migración mucho más ampliada, y a continuación la vamos a mencionar. El migrante es aquella persona o grupo que van desde un lugar de origen, y cuando decimos lugar de origen, no es que haya nacido en ese lugar, sino que se encontraba en ese lugar, puede ser de nacimiento o no, pues. Pensemos y aquí hago referencia a una parte de su familia. Mi abuelo es de Guanajuato, pero él se va con su familia a los 3 años a la ciudad, y después de años de no encontrar oportunidades laborales en la Ciudad de México, decide emigrar a Estados Unidos. No quiere decir que él ya era migrante o que no es migrante, porque no viajó, no es este proceso desde Guanajuato hacia Estados Unidos. Lo realizó desde Ciudad de México hacia Estados Unidos. No era su lugar de nacimiento, pero él había recreado una forma de vida y un sentir, un ser en esta ciudad, ¿no? Más que considerarse de Guanajuato, se consideraba capitalino. ¿Sí? ¿Me explica un poco? Bueno. La duración o tiempo de establecimiento no es de valor para la definición. Esto quiere decir, las personas que se encuentran, por ejemplo, en Estados Unidos, de 25 años establecidos allá, no es más migrante que el que acaba de llegar o el que tiene un mes. No tiene valor el tiempo para referenciarse a migrante, ¿no? Y aquí viene un asunto pues mucho más psicológico. No es solo un asunto geopolítico, también psicocultural, es decir, se trata de una migración de existencias que coexisten y se recrean en otros espacios. Reconocemos que hay comunidades latinas gigantes en Estados Unidos, ¿no? Y que siguen festejando los 15 años, el Día de Muertos, que siguen teniendo prácticas culturales del lugar donde el que proviene. Uno no solo migra con una valija, ¿no? Migra con lo que se es y con lo que se fue en el pasado, ¿no? Con la tradición, con la cultura, con el pasado familiar, cultural, etc. Bueno.
Entonces, hasta aquí, espero que no haya muchas dudas. Vamos a pasar a la siguiente. La intención de hacer esta pregunta es que ustedes generen en su, pues sí, bajo sus propios conocimientos, ¿por qué migran los migrantes? ¿Por qué migrar? Y, bueno, porque este espacio no lo permite, pero bueno, a lo mejor sí, ¿alguien quiere responder la pregunta? ¿Por qué migran los migrantes? Una idea. Trabajo, no hay condiciones económicas. Como necesidad de que, o deseo de que. De tener una mejor calidad de vida. Calidad de vida. ¿Otra cosa? Bueno, y centráramos un poco en qué es la calidad de vida. Tener un mejor trabajo. Porque hay violencia, ¿no? En su país. Claro. Bueno, al inicio de esta investigación, déjeme 10 más. Bueno, al inicio de esta investigación, yo visibilizaba a los jóvenes, porque además, algo que me hizo falta mencionar, esta investigación está hecha en jóvenes, hombres, centroamericanos. Entonces yo pensaba, ¿por qué migran los jóvenes centroamericanos? ¿No? Y mi referente era este pueblo en el que yo crecí. Pues porque quieren traer la troca, y porque quieren traer el iPhone 8, y porque quieren traer el tenis Jordan, ¿no? Y ese era mi referente. Entonces, para ponerlo en términos académicos, fuera por posesión y acumulación capitalista, ¿no? Quiero tener más y mejores cosas. Y no solamente de marca, sino varias, ¿no? Porque el que regresaba de Estados Unidos, el que traía la trocota, pues era el que la armó, ¿no? El que la hizo. Bueno, en fin, vamos a pasar a la siguiente. Aquí en esta imagen quisiera... Bueno, no, vamos a pasar. Los procesos psicoculturales... Bueno, esta es la siguiente... Este es el siguiente mapa que vamos a visibilizar, en el que ya vamos a entrar de lleno hacia el aparato pues de Paulo Freire, ¿no? El proceso de concienciación que está en Educación como práctica de libertad del 69, pues. Él habla sobre la concienciación, pero la psicología social comunitaria, ¿cómo lo retoma? Bueno, pues Paulo Freire es uno de los derroteros básicos para este enfoque de la psicología, porque justamente habla desde el nosotros, ¿no? Ya creo que ayer tuvieron un poco sobre este diálogo, pues, pero ahora sí, la siguiente. Los procesos psicosociales son varios. Esta es una pues, imagen que visibiliza algunos, pues, que está habituación, naturalización, problematización, deshabituación, conversión y concienciación. Pues la concienciación, que es la toma de conciencia. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y, ¿se acuerdan de nuestra primera imagen cuando hablaba sobre el tema de concienciación? Pues hay 3 tipos de concienciación: la mágica, la ingenua y la crítica. Yo quería investigar en qué tipo de conciencia estaban los migrantes, los jóvenes migrantes centroamericanos, ¿no? Si esta era su respuesta del por qué migrar, en qué situación de la conciencia estaban. Bueno, en términos psicológicos diremos que la concienciación es un proceso de movilización psicológica donde el hombre se da cuenta de su situación oprimida y moviliza sus acciones como expresión de la misma, o sea, no se quede estático. Una vez que el proceso de conciencia ha llegado a su clímax, ¿no?, que sería la conciencia crítica, moviliza entonces sus acciones para que esto responda a este tipo de conciencia. Es pasar de lo indeseable a lo satisfactorio, a lo que no nos era, pues sí, a lo que no nos gustaba, hacia lo que queremos que sea, ¿no?
Entonces, bueno, la conciencia mágica, en términos, otra vez en la migración, bueno, migrar es una alternativa para aquellas personas, para aquellas zonas donde el desalojo es visible y se está dispuesto a poner en vida y en riesgo con tal de alcanzar el American Dream. O sea, tener más cosas, ser próspero, ¿no? En este sentido capitalista. Y las frecuentes, muy bien, los frecuentes diálogos que encontrábamos era: yo no tengo la capacidad de hacer que las cosas cambien, ¿no? O sea, logro ver que hay cosas, que mi presidente es un inepto, que mi... ya se me acabó. Bueno, logro ver que hay factores políticos y económicos que no me permiten desarrollarme en mi país, pero yo no tengo la capacidad para que las cosas cambien. Solo puede ser cambiado por políticos de mi país. Las cosas así nunca cambiarán. Solo puede cambiar las cosas por personas que han estudiado y que tienen conocimiento de hacerlo. Pues uno, ¿qué va a saber si apenas cursó el tercero de primaria, ¿no? Y más de leyes, pues uno le acercan el libro y pues no, fuera de aquí, ¿no? Y el más trágico que encontrábamos por voluntad de Dios, porque estamos en esta situación, cuando se reconoce pues que es una conciencia mágica. La conciencia ingenua. Es todo lo que sé, todo lo que pasa en mi país, por eso mejor me voy a ayudar a mi familia. ¿Cómo queremos que el país avance si no tengo recursos para que mis hijos vayan a la universidad? Mejor me voy a trabajar, que ellos vayan a la universidad, y así de a poquito vamos a ir cambiando la situación, porque van a haber más estudiantes universitarios que van a poder cambiar la situación del país, ¿no? Eso sería una conciencia ingenua, creer que las condiciones van a cambiar a partir de nuestra movilidad o de la movilidad, en este caso de los migrantes. Y la conciencia crítica, bueno, pues es que no se conforma, es reflexiva, es dinámica, decía Freire. No son personas en el mundo, son personas con el mundo. Y claro que puede existir este despertar de la conciencia. Tenemos casos donde ha despertado, ¿no? Y personas visibles el día de hoy que ha despertado. Está por demás pues nombrar al padre Solalinde, que hace una labor, más allá de sus intereses eclesiásticos, pues que es una persona que va más allá de sus intereses propios de reconocimiento y que es reconocido por cuestiones de seguridad, pero que hace, bueno, duplica sus esfuerzos porque las condiciones en favor de los migrantes y del trato humano a migrantes en territorio mexicano sea favorable. La siguiente. Nuevamente, ¿por qué migrar? Y aquí es donde a mí me causaba la intriga. ¿Estoy segura? ¿Estamos seguros que es por posición de acumulación capitalista? Personalmente, ahí ya empezaba a dudar. Por tal, nuestra investigación, la siguiente, hicimos este es el trabajo de campo, hicimos una entrevista y donde nos vamos a enfocar pues es en el segundo de nuestros objetivos iniciales. El migrante centroamericano, ¿en qué fase de la concienciación se encuentra? Y realizamos 3 preguntas para indagar sobre la fase o el proceso de concienciación que en este momento de tránsito, se encontraban los migrantes. En la siguiente, por favor. Nuestra reflexión o conclusión es: el migrante centroamericano se encuentra en la fase de conciencia ingenua bajo el argumento de la pseudolibertad, o sea, no es por un apartado de posición de acumulación capitalista. En otras palabras, identifica los determinantes políticos y económicos que han impulsado su movilidad, pero las evalúa como un acto libertario. Iniciando este proceso migratorio a Estados Unidos, toda vez que debe salvaguardar su vida e integridad. Bien, allá lo anotaba una compañera, justo. Había un apartado que no visibilizamos en el inicio de nuestra investigación, ya en el aspecto de violencia generalizada que se vive en Centroamérica y, por supuesto, pues en el Triángulo Norte. El significado de migrar hacia Estados Unidos para los hombres jóvenes centroamericanos es de libertad, es de cambio, es de tranquilidad y es la posibilidad de tener una vida diferente. Evidente, pues obviamente de una conciencia ingenua. No logran visibilizar la lucha colectiva como un área de modificación para su realidad. Les preguntábamos: ¿has pensado o pensaste en algún momento en cambiar o modificar algunas condiciones de tu vida anterior, o sea, en tu país de origen? No, me matan. O sea, si intento hacer algo y si de izquierdoso en mi colonia, pues me ponen el fuete en la cabeza,
¿Por qué? Primero, pues me cuido, ¿no? Bueno, es constante la persecución que viven los jóvenes en Centroamérica por parte de pandillas delictivas o del ejército para enlistarse en sus filas de muerte y violencia, que ha expulsado a millones quienes en los próximos años serán el futuro de un país en despoblado, necesitando de remesas y narcotráfico para figurar como nación. Y esto tampoco lo digo yo, hace poco pues vino Chomsky que dijo, ¿no? El problema del narcotráfico no está acá, está en la demanda que existe, está en la demanda que es necesario pues que este estado de opresión y de dependencia continúe. O sea, a lo mejor ni la necesito, pero la pido, ¿no? Bueno, el migrante no encuentra alternativas combativas que lo coloquen en una fase de conciencia crítica, pues no existen vías institucionales que garanticen su seguridad personal y familiar. En el supuesto de que alguno de nuestros migrantes hubiese solicitado el reconocimiento de sus derechos en su país de origen, se habría expuesto a ser obligado en medio de tortura, amenaza y posible asesinato a recluirse en pandillas de narcotraficantes. Otra de las áreas, y es a donde voy a pasar. Aquí, pues, entonces, esta es nuestra conclusión. Migrar va más allá. Los factores económicos que visibiliza el migrante joven centroamericano son los económicos, el desempleo y la falta de empleos dignos. Sí hay empleos, pero como aquí, empleos donde trabajas más de 8 horas con un salario, pues, miserable, ¿no? Factores políticos, y el más importante es la corrupción. Se logra visibilizar que existe un entramado y colusión entre las pandillas, las maras, el MS, etcétera, y agencias de seguridad, policías, etcétera. Con tal de que si uno va a la agencia a decir, oigan, me están amenazando para ser parte de las maras, pues te matan. Y al revés, oye, policía, no sé qué, etcétera, te pones el blanco, ¿no? Entonces, más la violencia que existe en estas zonas geográficas que da la migración. La violencia es la mejor semilla que el imperio ha sembrado a su periferia, salvaguardando sus intereses. La violencia y el miedo. Ha creado contextos violentos con el objetivo de expulsar la mano de obra, creando instituciones corruptas, mercantilizando la miseria, implantando en los hombres y mujeres de nuestra América un falso progreso de posesión y miedo a la rebeldía para asegurar un futuro oprimiendo a la clase obrera y territorios dependientes. Ha cosificado generaciones para naturalizar el robo a nuestro territorio. Ha creado y mantenido el mercado para el narcotráfico. El miedo es la gasolina de nuestra era globalizada. Encontrar a una persona migrante o no con conciencia crítica es casi imposible. No tiene que ver entonces con pues, a lo mejor son los radicales, porque veo sus caras, ¿no? Pero, pues sí, pero pues no me da temor de decirlo. A veces también creer que la conciencia es un estado estático, pues es un error. La conciencia se modifica, cambia, y cambia con respecto a las circunstancias a las que se enfrentan, ¿no? En fin, bueno, pues ahora sí, con vergüenza de admitirlo, acudí en un inicio al estereotipo del migrante en tránsito por México, dado que mi argumento era erróneo. No es por posesión y acumulación capitalista, es por la situación de violencia que se vive en estas zonas geográficas. Y desde la psicología social comunitaria, pues esto se tiene que evidenciar, porque es un proceso interno, un proceso propio pues del hombre. Y ya, bueno, eso es todo. Gracias.